El frío calaba los huesos. Una sensación de vacío ocupaba el aire. En un hospital improvisado en las afueras de Stalingrado, el murmullo de la ansiedad se sentía como un peso. Era enero de 1942. La guerra había tomado una pausa momentánea, pero la vida, tan frágil, se debatía entre lo conocido y lo desconocido. Un médico miraba a su alrededor, su mente atrapada en un laberinto de decisiones, cada una más pesada que la anterior. Las mesas quirúrgicas, cubiertas con manchas de sangre, parecían un escenario de un teatro desgastado, donde la vida y la muerte compartían el mismo papel. Las luces titilaban, ofreciendo una visión tenue de lo que se avecinaba. En el rincón, un hombre joven, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, respiraba con dificultad. Su pecho se movía de manera irregular, y cada inhalación era un recordatorio de la frágil línea entre la existencia y el olvido. La cabeza del doctor estaba llena de dudas. Había estudiado cada técnica, cada procedimiento, pero nada lo había preparado para este caos. Las imágenes de las lecciones aprendidas en la universidad se desvanecían como humo en el aire helado. Su pulso era un tambor rítmico, un eco de su ansiedad. La sala estaba saturada de un silencio pesado, donde cada persona parecía estar atrapada en sus pensamientos, cada uno lidiando con sus propios demonios. Una enfermera, con las manos temblorosas, sostenía una jeringa. Su mirada se encontraba fija en el hombre en la mesa. Los recuerdos de días pasados, de sonrisas y risas, se deslizaban en su mente, pero ahora solo había dolor y sufrimiento. La jeringa reflejaba la luz tenue, y su contenido era una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Era suficiente para aliviar el sufrimiento o solo un paliativo temporal en un mar de angustia? Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas no formuladas. El tiempo parecía ralentizarse. Un reloj en la pared marcaba los segundos. Cada tic-tac resonaba como un tambor en el interior de sus corazones. La sala de operaciones se había convertido en una prisión del silencio, donde el murmullo de la incertidumbre era la única compañía. El médico se acercó, su corazón latía con fuerza. El hombre en la mesa lo miró, sus ojos suplicantes buscaban respuestas que nadie tenía. En ese momento, el doctor sintió una presión en su pecho, como si el aire se volviera denso y la responsabilidad de salvar una vida lo aplastara. En el rincón, una mujer lloraba en silencio, su rostro cubierto por las manos, compartiendo el mismo dolor, la misma pérdida. La nieve caía afuera, un manto blanco que cubría la ciudad. Para muchos era un alivio, una pausa en el caos, pero para los que estaban dentro del hospital era un recordatorio de lo que se había perdido. La nieve era un símbolo de lo inalcanzable, de un pasado que ya no existía. Las palabras nunca pronunciadas flotaban en el aire frío, y el médico se sintió atrapado entre el deber y su propia impotencia. Durante un momento prolongado, la sala fue invadida por un silencio abrumador. El doctor, sintiendo el peso de la mirada del hombre herido, decidió que ya no podía esperar. Con manos temblorosas, tomó la jeringa de la enfermera, su mirada se encontró con la de ella, y en ese intercambio millones de palabras se dijeron sin ser pronunciadas. El tiempo se estiró y el instante se volvió eterno. Mientras el médico se preparaba para intervenir, los pensamientos de los demás se entrelazaban. La enfermera recordó a su hermano, perdido en el conflicto. Las memorias de su infancia, de juegos en el campo, ahora parecían un eco distante. En la sala, los rostros reflejaban el deseo de olvidar, de escapar, pero la guerra había hecho de ellos prisioneros de sus emociones. Con cada movimiento, el doctor sentía el sudor correr por su frente. Su mente luchaba para mantener la concentración. Cada acción era un repetido eco del anterior, un ciclo interminable de preparación y ejecución. Se preguntaba cuántas veces había visto la muerte danzar frente a él y cuántas más lo haría. La lucha interna era palpable, una batalla silenciosa que se desarrollaba en su mente. La respiración del hombre se volvía más irregular, y eso lo empujó a actuar. La inyección se convirtió en un símbolo de esperanza, un intento de recuperar lo que parecía irremediablemente perdido.
En ese instante, el médico se sintió como un niño, asustado por la oscuridad que lo rodeaba, pero decidido a avanzar. A medida que la jeringa se insertaba, el tiempo parecía detenerse, y todos en la sala celebraron en silencio el acto de valentía. Con un suspiro, el doctor liberó el contenido de la jeringa en el cuerpo del hombre. Se mantuvo en un estado de espera, sus ojos fijos en el rostro del herido, buscando cualquier señal de alivio. La enfermera, con manos aún temblorosas, observó, tan ansiosa como él. Los rostros se iluminaban con destellos de esperanza. Pero la incertidumbre seguía siendo un compañero constante. Unos segundos pasaron que se sintieron como horas. La tensión aumentaba y el silencio se volvía cada vez más pesado. La respiración del hombre parecía estabilizarse. Su mirada se suavizó levemente. Fue un momento fugaz, pero lo suficiente para que la sala respirara como un solo ser. La serenidad que siguió fue un respiro compartido, un alivio momentáneo ante la tormenta que aún podía golpear. El médico sabía que no estaba fuera de peligro. El camino era largo y lleno de obstáculos invisibles. La guerra no perdonaba, y el próximo herido podría ser más desolador que el anterior. Sin embargo, en ese instante, en ese pequeño refugio de calma en medio del caos, había un destello de humanidad. Era un recordatorio de que, mientras hubiera vida, aún habría esperanza. El aire frío del hospital improvisado era denso, absorbido por la tensión que colgaba en cada rincón. A medida que los minutos se deslizaban, el doctor continuaba observando al joven en la mesa, su mente luchando por encontrar claridad en medio del caos. La respiración entrecortada del paciente parecía marcar el compás de su propia ansiedad, un recordatorio de vidas que pendían de un hilo. El médico tragó saliva, su garganta seca, un símbolo del miedo que lo ahogaba. El sonido de pasos resonaba en el pasillo, cada eco un aviso de la llegada de más heridos. Los gritos distantes, el clamor del dolor, se entrelazaban en un lamento colectivo que impregnaba el ambiente. Una enfermera entró, su rostro pálido y sus ojos desbordados por la fatiga. Llevaba una manta manchada, un intento de proporcionar calor a aquellos que yacían desprotegidos en las camillas. Frente a una ventana cubierta de escarcha, el mundo exterior se veía sombrío. La nieve caía lentamente, como un susurro en el silencio de la guerra. A través del cristal se podían ver las sombras de los edificios en ruinas, cada uno un recordatorio de vidas interrumpidas. En el aire, el olor de desinfectante y el fugaz aroma de la nieve recién caída se entrelazaban, generando una confusión sensorial. La nieve, en su pureza, contrastaba con la brutalidad del sufrimiento que se desbordaba en el interior del hospital. El doctor respiró hondo, un intento de calmar la tormenta en su pecho. Su mirada se desvió hacia el hombre en la mesa, quien, con los ojos cerrados, parecía estar atrapado en un abismo de dolor. La jeringa en la mano de la enfermera temblaba, y en su interior, el líquido contenido prometía alivio, pero también traía consigo el peso del fracaso si no era suficiente. Una pregunta persistente carcomía su mente. ¿Cómo podía aliviar tanto sufrimiento? Cada segundo se sentía como una eternidad. En la sala, el tiempo se volvió una entidad caprichosa, jugando con sus nervios. Las manos del médico comenzaron a temblar, su piel húmeda por el sudor frío. Pensó en los días de instrucción, en las lecciones magistrales, donde el dolor era solo una teoría, un concepto lejano. Ahora, la realidad era un monstruo que acechaba entre las sombras. Un sonido sutil, el clic de una jeringa, rompió el silencio. La enfermera, con una decisión repentina, inyectó el líquido en la vena del paciente. La respiración del hombre se volvió más profunda, su pecho se elevó y cayó con un nuevo ritmo. Pero dentro de ella, la esperanza se mezclaba con el temor, como un cóctel peligroso de emociones. ¿Era suficiente? ¿Sería esto lo que necesitaba para pasar la frontera entre el dolor y la paz? Los minutos continuaban deslizándose, cada uno cargando un peso mayor que el anterior. En una esquina de la sala, un paramédico observaba, su mirada fija en la mesa. Había visto mucho en su corta carrera, pero el horror de esa guerra había superado sus más osadas expectativas.
Las manos del paramédico se aferraban al borde de la mesa, sus uñas blancas por la presión. La respiración se le escapaba en suspiros cortos, como si cada inhalación lo acercara más a la locura. Las luces del hospital parpadeaban de forma errática, como si el mismo edificio estuviera luchando por mantenerse en pie. En un instante, la enfermera giró la cabeza y sus miradas se encontraron. En ese cruce de miradas se compartieron momentos de angustia y desesperación, el entendimiento silencioso de lo que significaba estar atrapados en una tormenta sin salida. La guerra había despojado a todos de su humanidad, pero en medio de la pérdida también había una chispa de conexión. El murmullo del exterior se tornó más intenso, se escuchaban los gritos de los heridos siendo traídos, la desesperación de quienes buscaban refugio. El doctor volvió a mirar al joven en la mesa. Su respiración se había estabilizado, pero la lucha dentro de él aún era palpable. Un brillo de sudor se formaba en su frente, mientras su cuerpo peleaba contra las sombras de su sufrimiento. La jeringa vacía en la mano de la enfermera era un símbolo de esperanza, pero también de la fragilidad de la vida. Las horas se apilaron una sobre otra, una tarde interminable en el frío de Stalingrado. Las paredes del hospital parecían cerrarse, cada susurro de dolor resonando en el aire como un eco de la desesperación colectiva. En algún lugar, un reloj marcaba el tiempo, pero en esa sala el tiempo se había detenido. La tensión se acumulaba, un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. El médico, atrapado en su propio laberinto de dudas, sintió una presión en su pecho. La responsabilidad se apoderaba de él, como un manto pesado que no podía quitarse. Cada mirada que recibía de sus colegas era un recordatorio de que todos estaban en la misma batalla, pero cada uno de ellos luchaba una guerra diferente. La enfermera, con sus manos temblorosas, se volvió a acercar, su voz apenas un susurro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, la tensión palpable en su tono. Sus ojos buscaron respuestas en el rostro del médico. En ese momento, el silencio se extendió, el aire pesado de ansiedad. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, una mezcla de impotencia y desesperación. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo el caos de la guerra con una pátina de blanco. En el interior del hospital, el corazón de los que allí estaban latía, pero el futuro era incierto. El dolor, el miedo y el silencio se entrelazaban, formando una tela de araña que atrapaba a todos en su red. Cada segundo avanzaba con una agonía silenciosa. Cada mirada era un reflejo de la lucha por la vida en medio de la muerte que los rodeaba. Finalmente, el médico se dio cuenta de que la única forma de avanzar era a través de la acción. A pesar del temor que lo ahogaba, debía tomar una decisión, por pequeña que fuera. La vida y la muerte no podían ser solo conceptos abstractos, debían transformarse en acciones concretas. Con la respiración entrecortada, sus manos se movieron hacia el joven, mientras una chispa de determinación comenzaba a brillar en su interior. La guerra podía arrebatar muchas cosas, pero no podía quitarles la capacidad de seguir luchando. El aire era denso, casi palpable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en su incesante correr. El silencio se había convertido en un compañero insidioso que se colaba entre los susurros de los médicos y las enfermeras, cada uno lidiando con el peso de sus pensamientos y temores. A través de las ventanas rotas, la nieve caía suavemente, cubriendo el caos exterior con un manto blanco, un contraste inquietante con el horror que se desarrollaba dentro de las paredes del hospital improvisado. A medida que los segundos se transformaban en minutos, un médico se acercó a la mesa de operaciones. Su nombre se había perdido en la niebla de la mente, un eco que no podía ser recordado. Sus manos, que solían ser firmes, ahora temblaban. Observaba al joven sobre la mesa, su respiración entrecortada, como un susurro de vida que se desvanecía. La mirada del médico se fijó en sus ojos, que parecían suplicarle que hiciera algo, cualquier cosa, para aliviar su dolor. Pero, ¿qué podía hacer él?
cuando todas las decisiones parecían condenadas al fracaso. La enfermera que había permanecido al lado del médico sintió su corazón latir con fuerza. Con cada tic-tac del reloj, el tiempo se convertía en un enemigo. A pesar de que su mente quería actuar, su cuerpo estaba congelado por la incertidumbre. La jeringa que sostenía, un objeto que en otras circunstancias podría haber traído alivio, ahora parecía un arma de doble filo. «¿Qué hacemos?», susurró ella, casi sin voz. La pregunta flotó en el aire, suspendida en el momento. Su mirada se encontró con la de él, repleta de miedo y desesperación. No había una respuesta clara, solo una sensación de impotencia que se aferraba a ellos como una sombra. El ambiente se tornó más pesado. Cada respiración era un recordatorio de la fragilidad de la vida. El médico apartó la mirada, observando las paredes desgastadas del hospital, donde las sombras danzaban al ritmo de la luz titilante. La guerra había dejado su huella, y no solo en el exterior, donde los ecos de los disparos resonaban a lo lejos. Aquí, dentro de esta sala, las heridas eran invisibles pero profundas. La culpa, el miedo y la duda se entrelazaban, formando un manto que parecía ahogarles. En un rincón, un grupo de soldados aguardaba, sus rostros marcados por el cansancio. Habían sobrevivido a la batalla, pero ahora se enfrentaban a un enemigo más insidioso, el sufrimiento. Uno de ellos, con la mano vendada, miraba con desesperación. Cada grito de dolor que provenía de la sala de operaciones era un recordatorio de que no había escape, de que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en el interior de cada individuo. El médico, sintiéndose atrapado, volvió a mirar al joven en la mesa. Su mente empezó a divagar. Recordó la sonrisa de su hijo, las risas compartidas en días de sol, las promesas de un futuro que ahora parecían lejanas. La realidad se desdibujaba y la presión del momento se convertía en una niebla que nublaba su juicio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había tomado una decisión sin dudar, sin sentirse aprisionado por la culpa de lo que podría suceder? En la mesa, el joven empezó a murmurar, sus palabras apenas audibles. «No quiero morir». Su voz, un hilo rasgado en el aire, penetró en el corazón del médico. El miedo se convirtió en un eco. Una respiración profunda, sin embargo, intentó calmar la tormenta en su interior. El médico se acercó, su mano temblorosa se posó sobre el hombro del joven. «No estás solo», dijo, aunque sabía que las palabras eran solo un paliativo. La enfermera se movió con delicadeza, preparando el material. La jeringa estaba lista. La mezcla de soluciones en su interior era una mezcla de ciencia y esperanza, pero la realidad del dolor seguía siendo abrumadora. Cada movimiento se sentía como un acto de traición a la vida, un cruce de caminos en el que cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Un silencio prolongado invadió la sala. El odio al tiempo se transformaba en una tortura. Miradas se entrelazaban, llenas de dudas y culpas compartidas. El médico se preguntó si había tomado el camino correcto al llegar aquí, a este momento, a esta decisión. La nieve continuaba cayendo afuera, sin compasión, cubriendo el suelo con su manto gélido. Finalmente, como si la voluntad del universo se hubiera alineado, el médico tomó la jeringa. Su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en su pecho. La enfermera, con manos temblorosas, se preparó para asistirlo. Era un gesto simple, pero en ese momento, cada movimiento se sentía monumental. La vida se concentraba en esa inyección, en esa acción que podría cambiar el destino del joven. Con un cuidado extremo, el médico se inclinó hacia el joven. «Esto te ayudará», susurró, buscando alguna forma de transmitir su determinación. La jeringa se acercó y un silencio profundo envolvió la sala. La respiración se detuvo, el tiempo se detuvo. Durante un instante, el universo se redujo a ese momento, a ese contacto entre la necesidad de vida y la desesperación. El joven cerró los ojos y durante un breve instante, la sala pareció respirar con él. Pero el silencio no duró. Pronto, el eco de las sirenas en la distancia rompió la paz, recordando a todos que la guerra seguía ahí, acechando.
La inyección fue administrada y la incertidumbre permanecía. Fuera, la nieve caía sin parar, un recordatorio de que la vida, en toda su fragilidad, continuaba en medio del caos. El médico se alejó un paso, su mirada fija en el joven. Había hecho lo que pudo, pero el terror aún acechaba. El susurro de la guerra resonaba en sus oídos, una música sombría que nunca cesaría. Cada día, cada decisión, lo llevaba más lejos de la certeza y más cerca de la revelación de que, en esta guerra, nadie estaba realmente a salvo. La mente humana, atrapada en el horror, se encontraba siempre en la cuerda floja, entre el sufrimiento y la necesidad de seguir adelante. En ese momento, el médico sintió el peso de todo: la vida, la muerte, la guerra y la esperanza. Temblar levemente, un reflejo de su creciente frustración. La jeringa, con su contenido opaco, era su única opción, pero parecía como si fuera un artefacto de otro mundo ante la gravedad de la situación. La enfermera, consciente de la tensión, se acercó un poco más, su mirada fija en el rostro pálido del joven. Ambas manos, blancas como la nieve fuera de la ventana, se movieron con un ritmo casi mecánico. Cada movimiento, un eco de su propia angustia. Un sonido resolante hizo eco en el pasillo. Eran más soldados, más vidas que se apilaban en el caos. La enfermera, con su aliento entrecortado, se detuvo brevemente. El tiempo se hizo denso, cada segundo una lucha interna entre avanzar o permanecer en el limbo del miedo. Miró a los ojos del médico, un intercambio silencioso donde la ansiedad y la desesperación se encontraron. Él asintió, apenas, como si su respuesta pudiera cambiar la realidad. El joven en la mesa volvió a moverse. Un gemido bajo escapó de sus labios. Era un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida, una llamada a la acción. Con un movimiento decidido, la enfermera se inclinó hacia adelante, la jeringa lista, pero su mano temblaba. Las gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente, cada una un testimonio de la presión que la rodeaba. ¿Sería suficiente? ¿Sería el momento adecuado? La respuesta al final de su decisión pesaba más que el destino del paciente. En el aire, el aroma desinfectante se intensificó, mezclándose con el frío penetrante que entraba por la ventana quebrada. Cerca de ellos, un hombre mayor respiraba con dificultad, sus ojos abiertos, pero vacíos, como si ya estuviera más allá del dolor físico. La enfermera desvió la mirada, incapaz de sostener la vista del sufrimiento ajeno. Con cada inhalación, el ambiente se tornaba más opresivo. Cada respiración era un recordatorio de que el tiempo no se detendría. 2 minutos, pensó el médico, un pensamiento que retumbó en su mente como un tambor. Era un recordatorio de la urgencia, una gota de adrenalina que se mezclaba con su ansiedad. No podía fallar. La vida del joven dependía de él, pero su mente parecía nublada, atrapada en un laberinto de dilemas morales y decisiones críticas. La guerra había transformado el mundo en un lugar donde los hombres y mujeres se convirtieron en sombras, donde la humanidad se enfrentaba a su límite en cada esquina. La enfermera, temblando, finalmente inyectó el líquido en la vena del paciente. Un silencio profundo se apoderó de la sala. Los dos profesionales se frozen, observando al joven, esperando una respuesta, un cambio. Pasaron segundos que parecieron horas. Las miradas se intercambiaron, un diálogo silencioso cargado de esperanza y miedo. Cada exhalación del paciente parecía un latido, un eco de lo que quedaba del ser humano en su interior. De repente, una tos seca rompió la quietud. El joven abrió los ojos lentamente, sus pupilas dilatadas, buscando un ancla en el mundo que lo rodeaba. La mirada del médico se intensificó, un reflejo de la lucha interna que definía su existencia en ese momento. El dolor, aunque aún presente, parecía haber disminuido ligeramente. Un leve suspiro de alivio emergió del pecho del doctor, un respiro que había estado conteniendo. Era un respiro de esperanza, aunque tenue, en medio de la tormenta. Sin embargo, el silencio no duró. Un nuevo clamor resonó en el pasillo, una cacofonía de gritos que arrastraba consigo la desesperación de aquellos. La enfermera dio un paso atrás, su rostro marchito, las manos ahora temblando con más intensidad.
¿Más?, se preguntó, su mente repleta de imágenes de más vidas a las que atender, cada una con su propia historia de dolor. El médico se volvió hacia ella, sus ojos reflejando la urgencia de la situación. «No hay más tiempo», murmuró, más para sí mismo que para ella. Una montaña de cuerpos estaba a punto de ser depositada en su frente, y la presión aumentaba como un río desbordado. Tenía que tomar decisiones, pero cada una parecía estar sellada con el peso del fracaso. El reloj en la pared marcaba las 4:30, cada tic-tac resonando como un recordatorio del tiempo que se desvanecía. La mente del médico se aceleró, cada pensamiento un eco de ansias y frustraciones. En su interior, una pregunta angustiante resonaba: ¿cómo podría seguir adelante? La respuesta parecía escurrirse entre sus dedos, como el hielo que se deshace bajo el sol. Un nuevo grupo de soldados fue llevado a la sala, sus cuerpos maltratados, cada uno con su propia historia de sufrimiento. El médico sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miradas vacías, respiraciones entrecortadas y el incesante lamento se sumaba a su creciente desesperación. La necesidad de actuar era primordial, pero cada decisión lo llevaba a un abismo de incertidumbre. Mientras observaba el flujo de heridos, las manos del médico se entrelazaron, buscando consuelo en su propia fragilidad. En el fondo, una pequeña voz susurraba que, quizás, no había respuestas claras en medio del tumulto. La guerra había despojado a la humanidad de su esencia, y él, un simple médico, era un testigo de la tragedia. En ese silencio abrumador, el peso de sus decisiones comenzaron a convertirse en una carga incomprensible. La nieve afuera seguía cayendo, y el mundo se transformaba en un paisaje de blanco. En el interior del hospital, la lucha por la vida continuaba, pero una sombra oscura se cernía sobre todos ellos. El silencio creció en intensidad, un eco de la duda y la desesperanza. Cada respiración, cada mirada, cada acción se tornó en una danza de incertidumbre, donde la única certeza era que el dolor no conocía límites. El médico respiró hondo, intentando desgranar la niebla que le nublaba la mente. Su pecho se sentía apretado, como si la presión de cada decisión no tomada lo aplastara. La enfermera a su lado mantenía una mano firme sobre la mesa, pero su pulso tembloroso delataba su angustia. Ambos sabían que el tiempo se había convertido en un lujo que no podían permitirse. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia lo inevitable. Las paredes del hospital, una vez un refugio de sanación, ahora eran un mausoleo de incertidumbre. El sonido del exterior se había desvanecido. La nieve cubría el mundo con un silencio casi sepulcral. Al mirar por la ventana rota, el médico notó cómo los copos de nieve danzaban en el aire, como si estuvieran burlándose de la tragedia que se libraba dentro. La belleza del invierno era un cruel contraste con la vida que se desvanecía sobre la mesa. El joven paciente, que había llegado en estado crítico, emitía un leve gemido. Cada quejido era como un grito en el vacío, resonando en el corazón del médico. No puedo hacer esto, pensó, mientras luchaba contra la oleada de desesperación que le invadía. La jeringa en la mano de la enfermera parecía cada vez más como un objeto ajeno, un recordatorio de lo que no podían controlar. La enfermera, con el rostro pálido, rompió el silencio. «Si tan solo pudiéramos hacer algo». Su voz se quebró y en sus ojos brillaban lágrimas de impotencia. El médico la miró, sintiendo su dolor. Ambos estaban atrapados en un laberinto sin salida, donde las decisiones eran sombras y las acciones ecos lejanos de lo que solían ser. La culpa y el miedo les envolvían, un manto que no podían quitarse. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un tic sordo, como un tambor que marcaba el ritmo de su agonía. 10 minutos, pensó el médico, 10 minutos desde que llegó y no hemos hecho nada. La idea le desnudó aún más su vulnerabilidad, dejándolo expuesto a la realidad de su propia incapacidad. Su mirada se desvió hacia el joven una vez más. El dolor en sus ojos, ese brillo de desesperación, le atravesaba como un cuchillo. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría si fuera yo el que estuviera en su lugar?
La enfermera, notando su vacilación, se movió un poco más cerca. «Necesitamos tomar una decisión, no podemos dejarle así». Era un susurro, pero sonó como un grito en el silencio del hospital. El médico cerró los ojos por un momento, intentando bloquear el caos que lo rodeaba. Su mente se llenó de recuerdos de otros pacientes, de los rostros que habían cruzado por sus manos, de las vidas que había salvado. Pero ese momento era diferente. Este joven era un reflejo de su propio miedo. La temperatura en la habitación parecía descender. El aliento del médico se condensaba en el aire frío. Cada inhalación se convertía en un ligero susurro, cada exhalación un artefacto de esperanza en medio de la desolación. «¿Cuánto más podemos soportar?», se preguntó en silencio, mientras sus ojos se posaban en la enfermera, quien buscaba respuestas en su mirada. La conexión entre ellos se volvía palpable. Era un hilo frágil que sostenía sus esperanzas y temores. La nieve seguía cayendo, implacable, como un recordatorio del mundo exterior que seguía girando, ajeno a su sufrimiento. La enfermera parpadeó, y en ese instante, una chispa de resolución tomó forma en su mente. Tal vez deberíamos intentarlo. Cualquier cosa es mejor que permanecer aquí, sin hacer nada. La velocidad de sus palabras aumentó, y su mirada se volvió intensa. Podríamos intentar estabilizarlo. Si logramos un poco de calma, quizás haya esperanza. El médico sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea era arriesgada, y él sabía que cada elección podría tener un costo. Pero la desesperación en los ojos de la enfermera lo impulsó hacia adelante. «Está bien», murmuró, su voz apenas audible. «Hagámoslo». La decisión se sentía como un peso que caía sobre sus hombros, pero al mismo tiempo era un alivio. La acción, aunque incierta, ofrecía un propósito. Las manos de ambos se movieron en un ritmo casi mecánico. La anestesia y los instrumentos se prepararon en la mesa. El silencio continuaba envolviéndolos, pero ahora había un leve murmullo de actividad, un haz de vida en medio de la muerte. Cada gesto se volvía importante, cada movimiento, una danza delicada entre la esperanza y la desesperación. El médico comenzó a hablar con el paciente, su voz un susurro reconfortante. «Vamos a ayudarte, solo respira. 1, 2, 3». Las palabras parecían flotar en el aire, un mantra en medio del caos. La enfermera a su lado mantenía su mano firme y la conexión se sentía cada vez más intensa. Era un momento de unidad en la desolación, donde la empatía brillaba como un faro en la oscuridad. Los minutos se convertían en eternidades mientras luchaban por estabilizar al joven. La mirada del médico se fijó en el rostro del paciente, buscando cualquier signo de vida. Un latido más se repitió en su mente, mientras la enfermera sostenía la respiración, sus ojos fijos en él, esperando que su líder, su compañero, encontrara la manera de traer esperanza a la sala. Finalmente, un ligero giro en el rostro del joven les dio una señal. Un parpadeo, un pequeño movimiento que hizo que sus corazones se detuvieran y luego comenzaran a latir de nuevo, más rápido. La sala se llenó de un silencio expectante, como si el tiempo se hubiera detenido una vez más, pero ahora con un matiz de posibilidad. El médico dejó escapar un suspiro de aliento que no sabía que había estado conteniendo, un pequeño triunfo en medio de la angustia. La nieve seguía cayendo y el exterior permanecía ajeno al drama que se desarrollaba dentro. Pero por un momento, la esperanza había encontrado su camino a través de la desesperación. Y aunque el futuro era incierto, el mundo interior de aquellos dos médicos respiraba de nuevo. La enfermera, con la jeringa aún en su mano temblorosa, sintió la presión de los 2 minutos como si fueran horas. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. ¿Qué haría si no funcionaba? ¿Y si el dolor se intensificaba como un eco incesante en sus oídos? A su lado, el médico, con el ceño fruncido, contemplaba el rostro del joven.
La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y cada detalle, por ínfimo que fuera, parecía resaltar en ese instante. Las paredes del improvisado hospital estaban manchadas y frías. La luz tenue provenía de una bombilla que titilaba, como si también ella estuviera atrapada en un estado de duda. La enfermera sentía la frialdad del metal de la jeringa contra su piel. Era un contraste con el calor agobiante que emanaba del cuerpo del joven. Sus ojos estaban fijos en el rostro del médico, buscando en su expresión alguna señal de que todo saldría bien. Pero el médico no podía ofrecer más que su propia incertidumbre. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo, un recordatorio de que otros también estaban sufriendo. Más soldados caían, más vidas que necesitaban atención. La enfermera cerró los ojos por un breve instante, intentando bloquear el caos, pero el ruido seguía penetrando su mente. Un momento más, pensó, solo un momento. La sensación de que el tiempo se había ralentizado se intensificaba y las paredes parecían moverse en torno a ella como si quisieran aplastarla. El joven soltó otro gemido, un sonido que desgarraba el silencio, y la enfermera abrió los ojos de golpe. La mirada del médico se volvió hacia ella, un gesto casi imperceptible, pero cargado de significado. Era tiempo de decidir. Con un profundo suspiro, la enfermera se inclinó hacia adelante, la jeringa aún temblando en su mano. Su mente se llenó de imágenes de nieve cayendo suavemente, cubriendo todo a su paso. Era el único alivio que podía imaginar en ese instante helado. A medida que la aguja se acercaba a la piel del joven, la enfermera sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Cómo se puede elegir entre el dolor y el alivio?, se preguntó. Con cada segundo que pasaba, su respiración se volvía más entrecortada, atrapada en un ciclo de culpa y esperanza. La mirada del joven se mantuvo fija en ella, un reflejo de confianza que solo hacía aumentar su carga emocional. Ella sabía que su decisión podría ser un punto de inflexión, pero la duda seguía como una sombra. «Un segundo más», se dijo el médico, su voz apagada, casi un susurro. La enfermera sintió que la realidad se estrechaba a su alrededor. Las manos del médico se movieron con precisión mientras ajustaba una luz que iluminaba el rostro del joven. Era un rostro lleno de miedo, pero también de valentía. Ella se dio cuenta de que, en medio del horror, había una lucha interna más grande que cualquier herida física. Era la lucha por aferrarse a la vida. El silencio se rompió de nuevo por el sonido de una explosión lejana, un recordatorio brutal de la guerra que nunca cesaba. La enfermera sintió el eco vibrar en su pecho, un recordatorio de que la vida era frágil. «Ya basta», pensó. En un acto casi instintivo, empujó el émbolo de la jeringa. El líquido fluyó hacia el interior del cuerpo del joven, como un río de esperanza en medio de la desolación. Sus ojos se abrieron un poco más, y por un breve momento la angustia pareció desvanecerse. La enfermera contuvo la respiración, sintiendo que el tiempo se detenía una vez más. La jeringa se deslizó de su mano, aterrizando sobre la mesa con un sonido sordo. El médico permaneció inmóvil, observando la reacción del joven con una mezcla de expectativa y temor. La enfermera pudo ver cómo la tensión en los músculos del rostro del joven comenzaba a ceder. Su expresión se transformó lentamente, como si la vida le devolviera la luz a los ojos. Fue una fracción de segundo, pero en ese momento la enfermera sintió que el peso del mundo se desvanecía de sus hombros. Sin embargo, la gratitud y la alegría fueron rápidamente reemplazadas por el terror de lo que vendría después. La incertidumbre seguía acechando, como un lobo esperando su momento. Una vez más, el silencio se adueñó del espacio, pero esta vez era diferente. Era como si el aire se hubiera enfriado y el tiempo se hubiera vuelto a estancar. La enfermera miró al médico, buscando una respuesta en sus ojos, una señal de que habían hecho lo correcto. Pero él solo podía mirar hacia el joven con una mezcla de esperanza y resignación. «Un minuto más», pensó él, y en ese instante ambos se sintieron atrapados en un ciclo interminable de decisiones y consecuencias. La enfermera sintió su pulso acelerarse y el miedo reapareció en su pecho. ¿Y si no era suficiente? La angustia la envolvía como una niebla espesa.
Pero entonces, el joven hizo un movimiento, un pequeño gesto que reveló su lucha por regresar a la vida. Ellos, los que estaban allí, testigos de su dolor, sintieron que la respiración colectiva se entrelazaba. Había una conexión invisible entre ellos, una red de emociones que trascendía las palabras. La enfermera cerró los ojos nuevamente, dejando que el silencio hablara por ellos. Aquella sala se convirtió en un microcosmos de la guerra, confusión, dolor, esperanza. Un susurro del médico rompió el silencio. Estamos aquí. Era una promesa silenciosa, una reafirmación de que, a pesar del caos del mundo exterior, había un espacio donde la humanidad aún podía encontrar su voz. La enfermera, con su corazón en la garganta, sintió que el tiempo comenzaba a moverse nuevamente, pero esta vez con un ligero matiz de esperanza. La nieve caía sin cesar, tapizando el mundo exterior en un blanco inmaculado y cruel. El médico se sintió como un prisionero en esa sala, atrapado entre el deber y la incapacidad. Su mente, un laberinto de pensamientos oscuros, se deslizaba entre recuerdos de un pasado donde las decisiones eran claras, donde la vida y la muerte no estaban tan entrelazadas. Ahora, cada elección era un salto al vacío, y la presión que sentía era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. 15 minutos, murmuró para sí mismo, casi en un susurro. Sintió la presión en su pecho intensificarse mientras miraba al paciente, que apenas podía mover los labios en un intento fallido de hablar. La respiración del joven era entrecortada, cada inhalación un recordatorio del tiempo que se esfumaba. El médico sintió que su corazón se aceleraba, su mente luchando entre la desesperación y la necesidad de actuar. ¿Por qué no puedo decidir?, se preguntaba con un eco de angustia. La enfermera, con su mano aún firmemente aferrada a la mesa, había comenzado a morderse el labio inferior. Era un gesto que hablaba por sí mismo, un símbolo de su propia lucha interna. «No podemos dejarlo así, no podemos», dijo de nuevo, esta vez con más fuerza. Su voz vibraba con la mezcla de miedo y determinación, y el médico sintió que su mirada se endurecía. Ambos compartían un secreto inconfesable, el miedo a la muerte, no solo del paciente, sino de su propia humanidad. El reloj seguía marcando el paso del tiempo, como un testigo mudo de su impotencia. 20 minutos, pensó, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en una especie de parálisis. La sala se había vuelto un escenario de tensiones, donde el aire estaba cargado de un silencio que grita más que las palabras. La enfermera se movió de un lado a otro, y cada movimiento parecía un esfuerzo monumental. Ella observaba al médico, esperando que él rompiera la barrera que les mantenía en este limbo. «¿Qué hacemos?», murmuró, su voz resonando en el vacío. El médico sintió que su mirada se encontraba atrapada en la mirada desesperada de ella. En esos ojos había tanto miedo, tanto deseo de acción, que sintió que el peso de la decisión recaía sobre él. Pero aún así, sus manos estaban atadas. Era una lucha que se libraba dentro de él, una batalla que no tenía ganadores. La nieve seguía cayendo, como si el mundo se hubiera detenido para mirar lo que sucedía en esa habitación. 25 minutos, pensó el médico, sintiendo que su pulso se aceleraba. El tiempo se había convertido en una condena, un recordatorio de que cada segundo que pasaba era una oportunidad perdida. Se sintió abrumado por la urgencia, por el deseo de actuar y al mismo tiempo por el miedo de tomar una decisión equivocada. Las opciones se desdibujaban y la única constante era el dolor del joven, que se convertía en una especie de eco en su corazón. La enfermera, percibiendo el conflicto en el rostro del médico, se acercó un poco más, casi como si intentara compartir su carga. «Podríamos intentar algo, cualquier cosa», dijo. La súplica en su voz era más efectiva que 1000 argumentos. Cada palabra era un empujón hacia la acción, una chispa en medio de la oscuridad que los rodeaba. El médico sintió que las palabras se enredaban en su mente, pero no podía dejar que el miedo lo dominara. 30 minutos, pensó,
Y la realidad se hizo más dura. No era solo un número, era un recordatorio del tiempo que se había perdido. Si lo dejamos así, ¿quién seremos después?, se preguntó, sintiendo la presión de la culpa asomarse. La culpa de no haber hecho nada, de haber permitido que la indecisión gobernara. Con un suspiro profundo, se giró hacia la enfermera y tomó su mano, buscando en su firmeza un poco de la valentía que le faltaba. Está bien, dijo, su voz casi un susurro, pero cargada de una resolución renovada. Haremos algo, aunque sea un último intento. La enfermera asintió, y en ese movimiento, ambos se vieron como dos guerreros en un campo de batalla emocional. La decisión estaba tomada, aunque el camino seguía lleno de incertidumbres. El médico se acercó al joven paciente, que seguía gimiendo en un estado de semi-inconsciencia. Sintió su mano temblar mientras se preparaba para actuar. La enfermera se movió rápidamente, organizando los instrumentos. Cada movimiento era medido, cada gesto una danza de desesperanza y determinación. La nieve seguía cayendo, y en su silencio parecía observar el ritual de vida y muerte que estaba a punto de desarrollarse. Cuando el médico se preparó para intervenir, sintió que el tiempo se estiraba en cada milésima de segundo. Su mano, alzada sobre el paciente, temblaba. «Respira», se dijo a sí mismo, y en ese instante el mundo exterior desapareció. Solo existía la sala, el paciente y la decisión que había tomado. La enfermera le sostuvo la mano, como un ancla en medio de la tormenta. Cada movimiento que hacía se volvía un acto de fe. La tensión se intensificó y el silencio se volvió un grito. El corazón del médico latía con fuerza, en un ritmo que parecía resonar con el del joven a su cargo. La nieve continuaba cayendo afuera, y en ese instante la vida pendía de un hilo, un delicado equilibrio entre la esperanza y la tragedia. Finalmente, el médico tomó una decisión. En ese instante, sintió que una parte de él se liberaba, que la duda se desvanecía como el sol detrás de una tormenta. La enfermera a su lado compartió esa luz, y juntos se sumergieron en la tarea de salvar una vida. Era un acto de resistencia, una prueba de que, incluso en la oscuridad, podía surgir una chispa de luz. Mientras el tiempo avanzaba, el médico comprendió que no había respuestas fáciles, pero había un camino hacia adelante. La nieve caía sin parar, pero en esa sala, en medio del caos, se estaba forjando una nueva historia, una que desafiaría las sombras que los rodeaban. Y en ese silencio, el joven respiró un poco más fuerte.